Amén. Buenas noches, mis amados hermanos. Los saludo en nombre de Jesús. Hoy nuevamente nos encontramos en mi canal Un tiempo con Dios, donde vamos a estar llevando una cierta cantidad de temas, 13 temas que te van a ayudar a edificar tu alma, tu espíritu, y que veas cuál es el propósito de Dios en tu vida. Para ello, vamos a empezar esta semana, todos los jueves, a partir de las 8 de la noche, vamos a estar enseñando cada tema para que tú sepas cuál es la nueva vida en Cristo que tú debes llevar, ¿no? Haciendo mención, mis amados hermanos, que para nosotros llegar a Dios hay un mediador, y ese mediador se llama Jesucristo. Por medio de él nosotros vamos a llegar a Dios, pero para llegar a Dios tenemos que conocer un poco de la palabra, ¿no? Algunas personas hemos conocido la palabra de Dios, hemos aceptado, hemos creído, pero muchos de nosotros nos hemos apartado porque no hemos encontrado una claridad, ¿no? Una estabilidad firme de poder seguir. Porque hay muchas razones por las cuales nosotros nos apartamos y no entendemos cuál es el propósito de Dios en nuestra vida. Entonces, para ello tenemos que saber algo importante. Cuando nosotros aceptamos y venimos a los pies de Cristo, tenemos que creer, hermanos, y tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo a través de una persona que es usada como un instrumento para que tú puedas conocer la palabra de Dios, ¿no? Las personas encargadas te harán una llamada, te harán estarán al pendiente de ti en todo momento, preguntándote en qué día tienes tiempo para que pueda enseñarte la palabra de Dios. Todo eso te va a ayudar a que tú sepas cuál es el propósito de Dios en tu vida. Muchos de nosotros no conocemos cuál es el propósito de Dios en nuestra vida. Y muchas veces, nos predican, nos enseñan, pero no logramos entender cuál es el propósito. Hay un propósito, hay un plan maravilloso que tú tienes que entender y comprender. Pero para ello, para que tú obtengas esa nueva vida y tengas la vida eterna, tienes que creer. Hay 3 puntos importantes donde tú tienes que creer. Y tienes que esa fe crezca por medio de la palabra, ¿no? Y uno de los puntos importantes, antes de empezar el tema, es que tú sepas quién eres realmente en Cristo Jesús. Y ese tema de quién eres en Cristo Jesús, revísalo en Un tiempo con Dios, el tema 40, ¿no? Del tema de los 40 estrategias para renovar tu mente con la palabra de Dios. Está es el último video que grabé en mi canal, lo puedes encontrar para que tú sepas quién eres en Cristo Jesús. Pero también nos hacemos responsables nosotros cuando los hermanos por primera vez reciben a Cristo y le ayudamos a que ellos sean guiados y le damos una forma de vida diferente, porque le ayudamos a que conozca más de la palabra y se acerque más a Dios. Entonces vamos a conocer hoy día un tema importante, el propósito de ser salvo. ¿Cuál es el propósito de la salvación? Hay 3 puntos importantes que vamos a tocar, pero vamos a ver justamente la nueva vida en Cristo. Y para que tú tengas una nueva vida en Cristo, tienes que creer que Dios existe. La Biblia dice en Romanos 10:9 que Dios prácticamente resucitó a Jesús de los muertos, ¿no? Y que Él, por medio de Él, nosotros obtenemos la vida eterna. La vida eterna. Amén. Entonces, para nosotros llegar a Dios, tenemos que creer que Él existe. El pecado causa una separación entre Dios y el hombre, ¿no? La Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos, o sea, separados, apartados de la presencia de la gloria de Dios. Todos hemos pecado, hermanos. Hasta el día de hoy seguimos pecando, pero siempre pedimos a Dios perdón por las cosas que suceden, que pasan, ¿no? O cómo actuamos, cómo reaccionamos, cómo pensamos, ¿no? Todo ello, cuando hacemos algo mal, tenemos que pedirle perdón a Dios. Entonces no hay ninguna persona que diga, yo no peco, todos pecamos. Haciendo mención de que el único que no pecó, mis amados hermanos, fue nuestro amado Señor Jesucristo. Y hay otro punto importante. Soy salvo por asistir a la iglesia y hacer cosas buenas. Eso es lo que la gente piensa muchas veces, ¿no? Soy salvo porque hago cosas buenas
o simplemente porque voy a la iglesia ya soy salvo. No, hermanos. La salvación, mis hermanos, hay que cuidarlo como un tesoro. No es que solamente yo haga cosas buenas o que yo vaya a la iglesia, no, a la casa de Dios y regreso a mi casa y no pasó nada, no, hermanos. Hay un propósito cual tenemos que cumplir para ser salvos. Y lo vamos a ir viendo poco a poco. Claro, uno de ellos es, por ejemplo, que prediques. Una vez que tú aprendes y tengas a un compañero de lado para que te enseñe, para que te guíe, o estés discipulándote en una célula, en un grupo, puedas tú aprender y impartir la palabra que se te ha impartido a ti, que tú lo compartas con otras personas. Entonces vas cumpliendo el propósito de Dios en tu vida. Amén. Eso es lo que yo quiero que entiendas, ¿no? Los 3 puntos importantes: que tú creas que Dios existe, tienes que saber que has estado apartado por causa del pecado y que no solamente eres salvo por asistir a la iglesia y por hacer cosas buenas, no, hermano. Hay que tener bien claras las cosas, hay que conocer muy bien las cosas de Dios. Para ello vamos a empezar con el propósito de ser salvo. Si nosotros nos damos cuenta, miren esta imagen. En la imagen nosotros vamos a darnos cuenta que hay una persona que está caminando y está a punto de caer en un vacío, ¿no? Y por el fondo vemos un conjunto de cerros con nubes, donde en cada diapositiva que pasemos vamos a ir viendo de qué se trata, a dónde quiere llegar esto. Teníamos una vida pasada, mis hermanos, mis amados hermanos, ¿sí? Entonces vamos a ir al libro de Efesios. Yo quiero que todos vayamos al libro de Efesios. Vamos a estudiar la palabra, no solamente es que uno la tenga, no, vamos a estudiar la palabra, y para ello vamos a ir al libro de Efesios, capítulo 2, versículo 1, y vamos a leerlo porque esto es muy interesante a la hora de estudiar la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces vamos a ver, vamos a ver acá, mis amados hermanos, todo lo que tenemos para poder aprender. Amén. Efesios 2.1 dice la Biblia. A ver, dice, ya, según los Efesios capítulo 2 versículo 1, vamos a leer, ya, ¿en qué condición nos encontrábamos, hermanos? Ya, ¿en qué condición nos encontramos antes de que Cristo nos diera la vida eterna? Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces yo te hago una pregunta, hermano, ¿no? ¿Cuál era tu condición antes de que conocieras a Cristo? ¿Cuál era tu condición? Entonces, si nosotros vemos el libro de Efesios capítulo 2 versículo 1, antes ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados que nos separaban y nos apartaban de la presencia de Dios, de los caminos de Dios. Por eso es que nos damos cuenta de que antes de conocer a Dios, estábamos apartados, estábamos muertos a causa de las maldades, los pecados. Ahora, no solamente muchas personas hablan del pecado, y el pecado es esto, el pecado es lo otro: mientes, robas, hurtas, muchos violadores, extorsionadores, sicariato, asesinatos, homicidios, feminicidios, padricidios y tantas cosas, tantos pecados que existen, ¿no? Pero el pecado más grande es estar separados de la presencia de Dios. Por eso que vamos a ver la vida pasada. El propósito de ser salvo es conocer la vida pasada donde estábamos nosotros. Entonces, el versículo que antes les leí, de Romanos 3:23, decía bien claro, ¿no? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la presencia de Dios. Eso es algo importantísimo que tenemos que conocer. Entonces, ¿toda persona ha pecado? Claro que sí. Miren acá, dice, todos han pecado. No dice usted, ni yo, ni uno, o ella, o él. Dice, todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios. Todos estamos lejos. Miren, entonces la imagen, miren, está lejos de la presencia de Dios. Pero también hay un punto importante, ¿ya? Entonces, antes, ¿no?, nos encontrábamos
¿En dónde nos encontrábamos entonces antes de que Cristo nos diera vida eterna? En el pecado. Nos encontrábamos en el pecado, muertos espiritualmente. No físicamente, pero espiritualmente sí. Claro, físicamente mucha persona muere. Y lamentablemente si no está con Cristo, ya sabemos dónde se va, ¿no? Y es lo que muchas personas tampoco no creen, pero se van directamente al infierno, pues, ¿no? Entonces, ¿cuál era la condición en que nos encontramos antes de que Cristo nos salvara? Estábamos en el pecado, ¿ok? Pero también vamos a leer el libro de Juan, capítulo 3, versículo 18. Acá está el texto. Dice: el que cree en el Hijo de Dios, el que cree en el Hijo de Dios, no está condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado por no creer en el Hijo único de Dios. Entonces vamos a estudiar un poquito este versículo, que nos dice bien claro que el que cree en el Hijo de Dios no está condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Qué es la palabra condenar? Es culpar a una persona por su delito, por algo que ha realizado, ha ocasionado, ¿no? Entonces es acusado, es culpable, lo declaran culpable y es condenado. Así, ejemplos muy claros, ¿no? La persona que comete un asalto, lo capturan, se lo llevan, lo enjuician y lo condenan a 5 o 6 años de pena de cárcel. Ha sido condenado por no declarar, digamos, muy aparte de declarar las cosas que hizo. Entonces, imagínense, ¿no? Si nosotros creemos en el Hijo de Dios, no vamos a ser condenados. Pero si no creemos, dice, ya ha sido condenado por no creer en el Hijo único de Dios. Tenemos que creer no solamente en Dios, sino en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Y vamos a entender, vamos a comprender que realmente nosotros, antes de que conociéramos a Cristo, estábamos muertos espiritualmente. Pero ahora que conocemos a Cristo, tenemos una vida diferente. Entonces, la vida pasada que nosotros llevábamos antes de conocer a Dios, ¿cuál era, hermano? Separados, apartados, vivíamos en nuestra carne, vivíamos en nuestros pensamientos, en nuestra manera de vivir, de pensar, de sentir, de imaginar, de ver, de hablar. Todo lo que nosotros hacíamos humanamente era lo que nosotros estábamos prácticamente dentro de la vida pasada. Pero cuando Cristo viene a la tierra y muere en la cruz por nosotros, Él nos da vida eterna. Y lo único que nos corresponde a nosotros es creer. Creer. Si nosotros creemos que Dios existe y que Jesús resucitó entre los muertos, entonces vamos a tener la vida eterna. Recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón porque creemos en la palabra. Aunque no lo hemos visto, pero creemos que Él existe. Cambia nuestra manera de pensar, de sentir, de hablar, de imaginar, mis amados hermanos. Por eso el propósito de ser salvo tiene puntos importantes. La vida pasada, tenemos que saber en dónde nos encontramos antes de que conozcamos a Cristo. Amén. Entonces, somos condenados por no haber creído en el Hijo de Dios. ¿Sí? Muy bien. Hasta ahí, mis amados hermanos, miren, vemos esta enseñanza, ¿no? Pequeña, pero muy, muy bonita. Vamos a pasar. Y ahora vamos a ir la obra de Dios. ¿Cuál era la obra de Dios, mis amados hermanos? ¿Cómo se describe a Dios según Efesios 2:4? Miren, acá tenemos. Según Efesios 2:4, ¿cómo describimos nosotros a Dios? ¿Cuál es la obra que Dios tiene para nosotros? Hay una obra que Dios tiene para nosotros. Y miren, acá está Jesucristo. Y por acá vemos a una persona, ¿no? Cuando ya prácticamente ha entendido, se rinde a los pies de Cristo, viene a Jesucristo y Jesucristo nos recibe con los brazos abiertos para darnos la vida eterna. Pero, ¿cuál sería el paso importante que nosotros diéramos para encontrar la vida eterna, mis amados hermanos? Es por medio del arrepentimiento y creer que Jesús existe. Entonces, según Efesios 2:4, ¿cómo describimos a Dios? Dice, pero Dios es tan misericordioso y nos amó con un amor tan grande. Miren, pero Dios es tan misericordioso. Entonces, ¿cómo describimos a Dios acá? Que es un Dios de misericordia y de amor. Misericordia y de amor. Amén.
¿Qué más? Vemos el versículo 5 dice, que nos dio vida juntamente con Cristo, cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestros pecados. Por la bondad de Dios, o sea, por el amor, dice de Dios, han recibido ustedes la salvación. Tan solo por el amor de Dios hemos recibido la salvación. Miren, la salvación es un regalo que no se compra, que no se adquiere por hacer varias cosas, simplemente porque creemos que Jesús existe, que Dios mandó a su Hijo acá a la tierra. Entonces nosotros creemos en Jesús, y por ese motivo nosotros somos prácticamente salvos. Él nos dio vida juntamente con Cristo cuando estábamos muertos, cuando estábamos en el pecado, en la vida pasada. Yo te hago recordar una vez más, la vida pasada que has llevado, una vez que tú te arrepientes y te entregas a los pies del Señor, o ya estás en los caminos de Dios, pero nadie te ha dicho cuál es el propósito de Dios para tu vida. Este es el tiempo, hermano, donde vamos a llevar 13 temas importantes para que tú sepas cuál es el propósito de Dios en tu vida, la nueva vida en Cristo Jesús. Y uno de ellos es el propósito de ser salvo. Estamos tocando este tema donde nosotros, antes de que conozcamos a Cristo, estábamos en nuestros delitos y pecados. Nos deleitábamos en el pecado porque estábamos cegados, vendados, porque el pecado no nos dejaba ver la luz que brilla para darnos vida eterna y cumplir de esta manera la obra de Dios. Y ahora, ¿la obra de Dios cuál es? Dos cosas. A Dios se le describe como misericordioso y un Dios de mucho amor. Él nos ha dado vida juntamente con Cristo cuando estábamos muertos. Por el amor de Dios hemos nosotros recibido la salvación. Amén. Ahora, veamos. ¿Qué es? Vamos a leer el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 8. Acá está. Y la pregunta que te hago es, ¿qué ha hecho Dios por nosotros, hermano? ¿Qué es lo que Dios ha hecho por nosotros hasta el día de hoy y todos los días? Miren, pero Dios prueba que nos ama en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, hermano, aún sabiendo que nosotros pecamos, Dios nos sigue amando, porque Dios nos sigue dando oportunidad. Claro, no debemos hacer una burla y una costumbre a la hora de pecar, porque las personas que pecan deliberadamente, hermano, sabiendo que están haciendo mal, entonces imagínate, ¿no? Acercarse a Dios y decirle, Señor, perdóname, cuando todos los días vuelvo a hacer lo mismo. ¿Qué es lo que sucede, hermano? Eso es una burla. Pero la Biblia nos dice, no, más Dios muestra su amor para con nosotros. En otra, la versión Reina Valera, esta versión es Dios habla hoy. Pero Reina Valera nos dice bien claro, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces es muy sencillo de entender, hermanos. No, que es prácticamente, Él nos ha dado vida juntamente con Cristo Jesús, y al enviar a Jesús a morir por nosotros, nosotros obtenemos la vida eterna. La vida eterna. Amén. Ahora, el libro de Efesios, capítulo 2, el versículo 8 y 9, Dios decidió que no nos salváramos por obras. Miren, acá quiero entrar en un punto importantísimo, porque hay mucha gente que está confundida y cree que las cosas son no fáciles de repente, pero yo te voy a explicar cómo es esto, este punto importante, ¿ya? Dios decidió que no nos salváramos por obras. ¿En cuáles obras confía la gente creyendo que con ellas serán salvos? Vamos a leer el libro de Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Lo voy a leer en Reina Valera. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, o sea, un regalo. Y el versículo 9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. Vamos a leerlo acá en la versión Dios habla hoy. Pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. O sea, porque hemos creído, recibimos la salvación por el amor que Dios tiene por nosotros. No es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido. Mira, y escuchen mis amados hermanos, no es que nosotros hayamos conseguido la salvación por méritos, no. Sino que es un don que Dios nos ha dado. O sea, ese don es un regalo que sin merecerlo Dios nos da la vida eterna. Amén, pero no todos aceptan ese regalo porque no todos creen. Amén. Y el versículo 9 dice bien claro,
no es el resultado de las propias acciones, de modo que nadie puede gloriarse de nada. Te explico. Muchas personas, me he cruzado con muchas personas que dicen, hermano Joel, pero yo soy una persona muy buena, yo no le hago daño a nadie, yo voy a la iglesia, regreso a mi casa, no le hago daño a nadie, le doy a veces de dar de comer a una persona, a otra persona. Claro, todo eso está muy bien, pero hay algo que te estás olvidando. No solamente es eso, no por obras te vas a salvar, para que nadie diga, uy, mira, sabes que yo hice un montón de cosas y yo voy a salvarme. Tú no, no hermano, no es así. Te explico, vamos a ir al libro de Marcos. Miren, yo quiero que veas este ejemplo. Libro de Marcos, vamos a ir al libro de Marcos, capítulo 10, versículo del 17 al 22. Sí, y lo voy a leer porque esto es muy interesante. Lo voy a leer desde el capítulo 10, versículo 17 al 22. El joven rico. ¿Qué dice la Biblia? Dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él. Le preguntó, maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y mira lo que le responde Jesús. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces, respondiendo, le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Miren, cómo una persona se puede justificar. Versículo 21. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta. Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Miren, hermano, muchas personas pueden ser muy buenas, pero el ser bueno no nos va a salvar, hermanos. Hay que ser realistas, ¿no? Por una parte, el ser bueno no nos va a salvar. ¿Qué es lo que nos va a salvar? A nosotros nos va a salvar siempre y cuando Dios nos encuentre con nuestra fe activa, que nos encuentre realizando acciones, cumpliendo el gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y la gran comisión es ir y predicar el Evangelio a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es lo que Dios quiere para ti. No solamente que creas, una vez que creas, que crezcas, y una vez que crezcas, que prediques, que enseñes, que impartas la palabra, que no te dé vergüenza. Predica, sal y predica, enseña todo lo que Dios te ha dado. Eso es el propósito. El propósito de Dios es justamente, muchas personas oramos y decimos, Señor, tenemos preparado nuestra forma de orar, ¿no? Señor, papito lindo, Dios eterno, Padre poderoso, ayúdanos, Señor, y muchas cosas que tenemos en mente, pero pocos somos los que decimos, Señor, haz tu voluntad, que se haga tu voluntad. O pocos decimos, Señor, ¿qué es lo que tú quieres para mí? ¿Cuál es el propósito que tienes hoy para mí? Y cada día, hermano, hermana, que tú te levantes, pregúntale a Dios, Señor, ¿cuál es el propósito que tienes hoy para mí? ¿Será que hoy despertaré? ¿Será que hoy avanzaré? ¿Será que hoy predicaré? ¿Será que hoy me quedaré callado? ¿Hoy podré trabajar? ¿Hoy podré hablar? ¿Hoy podré compartir? No sabemos, hermano. Podemos echarnos a descansar y no sabemos si vamos a despertar o no, porque solamente Dios lo sabe. Entonces la obra de Dios es que tú seas salvo. La obra de Dios es que tú entiendas que Dios es un Dios de amor, de misericordia, un Dios bondadoso, que nos ha dado vida eterna, y que aún pecando mandó a su Hijo para que nosotros tengamos vida eterna. Entonces, la vida eterna es un regalo que Dios nos da por medio de Jesús. Recuerda, nadie se salva por obras, nadie, sino nosotros tenemos que dar fruto, nuestras acciones. Amén. Eso es lo que tenemos que entender, mis amados hermanos. Entonces vamos a lograr entender que ¿por qué somos salvos? No, somos salvos por gracia, ¿por medio de qué?
de la fe, mis amados hermanos, por medio de la fe. ¿Ya? Entonces, ¿en quién debemos tener fe para ser hijos de Dios? En Jesucristo. ¿Sí? En Jesucristo. Miren, vamos a ver el libro de Gálatas. Gálatas, capítulo 3, versículo 26. Dice, Gálatas 3:26 dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. La pregunta es, ¿todos creemos en Jesús? No todos creemos, hermanos. Hay personas que no creen. Hay personas que solamente creen en Dios, pero no creen en Jesús. Entonces, tenemos que creer en Jesús por medio de la fe. Amén. Continuamos y vamos a ver este tercer punto. La nueva vida. Hemos visto la vida pasada, la obra de Dios, y ahora vamos a ver la nueva vida. Miren, en las 3 imágenes que yo les decía, miren esta imagen ahora, hermanos. Esta imagen representa que el hombre estaba lejos al comienzo, ¿verdad? Había una separación, un hueco donde el hombre estaba caminando y iba a caerse. Pero cuando la obra de Dios resulta en el hombre viene a los pies del Señor. Una vez que viene a los pies del Señor, miren, tiene un encuentro con Jesucristo. Entonces, ¿cuál es la nueva vida que nos ofrece, ¿no?, Dios a cada uno de nosotros, mis amados hermanos? La nueva vida, vamos a verlo en este pequeño estudio. ¿Cuál es el propósito de Jesucristo? ¿O cuál fue el propósito de Jesucristo? ¿Y cuál sigue siendo el propósito de Jesucristo para nosotros? ¿Con qué propósito vino Cristo acá en la tierra, hermanos? Miren, vamos a leer algo importantísimo que yo quiero que tú leas y estés muy atento. Juan, capítulo 10, versículo 10 dice: el ladrón viene solamente para robar, matar y destruir. Hasta acá lo vamos a estudiar. El ladrón viene solamente para robar, matar y destruir. El ladrón, ¿quién es el ladrón? Es el enemigo, Satanás. No solamente viene para robar y matar, hermanos, viene para destruir, para hacerte quedar en vergüenza, para hacerte, como dicen, ¿no?, pedacitos, para que no veas la luz de Cristo y para que hagas todas las cosas mal y que Dios se sienta triste por causa de tus actos. Entonces el ladrón no solamente viene a robar y matar, viene a destruirte. Quiere destruir tu vida, tu economía, tu familia, tu matrimonio, quiere destruir la comunión con Dios que tú tienes, con tus hijos, quiere destruir todo. Pero en el punto y coma nosotros encontramos la nueva vida de Jesucristo. Por eso, ¿con qué propósito vino Cristo en la tierra? Pero Jesús dice: pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, mis amados hermanos. En abundancia. Es lo que tenemos que entender. Jesús vino para salvar lo que se había perdido. Las ovejas perdidas. No, Jesús vino por los enfermos, no por los sanos. Hay muchas personas que se quejan y dicen: no, pero ¿por qué no a mí? Entiende, Jesús vino por los enfermos, no por los sanos. ¿Quiénes son los enfermos? Los que estábamos apartados, los que no conocemos de Cristo. Recordemos, hermanos, en el libro de los Hechos, en los primeros capítulos, vemos la iglesia primitiva, que se predicaba uno cuando Jesús parte, ¿no? Y estuvo acá 40 días prácticamente predicando, apareciéndose a los apóstoles. Él, cuando se va, desciende a los cielos, ¿no? Prácticamente los apóstoles se quedan acá y en la iglesia primitiva comienzan a predicar el evangelio y las personas se multiplicaban. Entonces, ¿qué hacían? Se predicaba el evangelio y cada persona que creía obtenía la vida eterna. Pero tenemos que nosotros seguir esos ejemplos. ¿Cuánto de nosotros estamos predicando? ¿Cuánto de nosotros estamos enseñando la palabra, hermanos? Tenemos que poner por obra todo. La nueva vida que Dios nos ofrece es un cambio radical. No es un cambio de 360, porque 360 es de donde partimos, regresamos ahí mismo.
Es un cambio de 180 grados. Y vamos y miramos a Cristo y cambiamos nuestra manera de pensar. Por eso, mis amados hermanos, las prédicas que están de las 40 estrategias para renovar tu mente con la palabra de Dios, es un libro, hermano. Es un libro que ya lo he escrito y que en su momento lo voy a colocar para que lo puedas descargar y leer. Amén. Vamos a ver acá. Continuamos. ¿Qué ofrece Dios cuando nosotros aceptamos a Cristo? ¿Qué es lo que Dios ofrece? La Biblia nos dice en Juan 1:11, dice, pero a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero el versículo 12 dice bien claro, ¿no? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Reina Valera. Pero en la versión Dios habla hoy, miren lo bonito que es leer acá este pasaje bíblico. Pero a quienes lo recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. ¿Qué quiere decir, hermanos? ¿Que todos somos hijos de Dios? No. No todos somos hijos de Dios. Pero, hermano, hay personas que creen, sí, pero no han recibido a Cristo Jesús en su corazón. Creen nada más que Jesús existe, pero no lo han recibido en su corazón como Señor y Salvador. Por eso en Romanos 10:9-10 dice, no, porque con el corazón se cree, ¿no?, para justicia, y con la boca se confiesa para salvación. Que Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Entonces nosotros tenemos que entender eso, hermanos. No todos somos hijos de Dios. Todas las personas, yo he escuchado que la mayoría dicen, no, yo también soy hijo de Dios, yo también soy hijo de... Pero la realidad no es esa. Somos hijos cuando nosotros creemos y aceptamos y recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Creemos en el Espíritu Santo. Creemos en Dios y en Jesús. Amén. Entonces, continuemos. Según Juan 5:24, ¿qué sucede con la persona que acepta a Cristo? Dice acá, les aseguro que viene la hora, y es ahora mismo, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Entonces pasamos de muerte a vida. Por eso las imágenes que he puesto, miren, ¿no?, justo van de acuerdo. Entonces, les aseguro que viene la hora, y es ahora mismo. Hoy, si estás escuchando esta palabra, es la oportunidad de que puedas arrepentirte y venir a los pies de Cristo. Y los que oigan, vivirán. Vivirán. Amén. Según Efesios 2:10, ¿para qué somos creados en Cristo? Miren, según Efesios 2:10, ¿ya? ¿Para qué somos creados en Cristo? Pues Dios, quien nos ha hecho, Él nos ha creado en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras. Vamos a explicar esto. Siguiendo el camino que Él nos había preparado de antemano. Hermano, pero en el versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe, dice la Biblia. Claro, una cosa es no por obras para que nadie se gloríe, y otra cosa es que Dios nos ha hecho para que nosotros podamos hacer buenas obras. ¿Cuáles son las buenas obras, hermano? Así como habíamos leído del rico, ¿cuáles son las buenas obras? Dar de comer al hambriento, al sediento, vestir al que no tiene ropa, ¿cierto? Dar una limosna por ahí, ayudar a las personas que necesiten. Eso es hacer buenas obras. Y eso viene de la mano justamente cuando tú crees y estás dentro del propósito de Dios. Esto te va a permitir que tú sigas predicando, enseñando y glorificando el nombre de Dios, porque mediante que tú haces, que tú haces todas estas cosas, estas obras, estás siendo un instrumento para la obra de Dios. Amén. Por eso Dios nos ha preparado de antemano ya para realizar buenas obras. No es que yo creo en Jesús y voy a seguir pecando. No, tengo que hacer buenas obras. Todo buen árbol da buen fruto, y todo mal árbol no puede dar buenos frutos. Nosotros somos fruto, somos árboles que tenemos que dar fruto. Y es la nueva vida que nos ofrece Cristo, Dios en Cristo, por medio de Cristo Jesús. Que tengamos vida en abundancia, ¿no? Que creamos en Él y vamos a ser hechos hijos. Él nos va a conceder llegar a ser hijos de Dios. Él, si oímos a Él, Él nos va a dar vida. Y que hagamos buenas obras.
Amén. Entonces, vamos a pasar acá. Note que no somos salvos por obras, pero sí para buenas obras. Ese es el mensaje que tú tienes que entender. No, note que no somos salvos por obras, pero sí para buenas obras. Entonces, este versículo es muy conocido. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17, Reina Valera dice, ¿no? Dice, ¿no? Por lo tanto, el que está unido a Cristo es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, se convirtieron en algo nuevo. Si lo leemos en Reina Valera, miren, vamos a ver, Reina Valera, 2 Corintios 5, 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. He aquí todas son hechas nuevas, mis amados hermanos. Por lo tanto, el que está unido a Cristo es una nueva persona. Mira, el que está en Cristo es una nueva persona. Cambia tu manera de pensar. Por eso yo te recomiendo, hermano, que leas este libro que he escrito, que es 40 estrategias para renovar tu mente con la palabra de Dios. Ya lo voy a estar poniendo en mi canal para que lo puedan descargar. Es un material muy, pero muy, muy bueno que te va a ayudar a edificarte. Y si lo quieres también adquirir, puedes contactarte a los números que tengo para poder pasarte el libro, ¿no? Y lo puedas leer. Entonces, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En Cristo, miren acá, en Cristo somos nueva criatura. La transformación llevada a cabo en la vida del pecador, que ahora está en Cristo, es ejemplo de una nueva creación. Esta novedad se ve tanto en un cambio de perspectiva en cuanto a los demás, como en el cambio de una vida centrada en sí mismo a una vida de interés en otros. En otras palabras, hermanos, cuando estamos en Cristo somos una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, nadie te puede culpar por tus pecados, nadie te puede juzgar, estirar el dedo, porque ya todo lo pasado, los pecados, lo has dejado, te has arrepentido y ahora eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Si alguien habla mal de ti, dale gracias a Dios, porque hablan mal de ti. Eso quiere decir de que estás haciendo las cosas bien. Pero preocúpate el día que nadie habla mal de ti. Preocúpate. Ponte en oración y pregúntale a Dios qué es lo que está sucediendo. Quiero que me entiendas. Hermano, ¿por qué dice eso? Porque cuando nadie habla mal de nosotros es porque algo está mal en nosotros. Pero cuando alguien habla mal es porque Satanás no quiere que tú crezcas y quiere de alguna otra manera tumbarte porque sabe quién eres en Cristo Jesús. Entonces, dale gracias a Dios cuando hablen de ti. Cuando hablen de ti, cuando calumnien de ti y digan cosas malas de ti, Señor, gracias por este día, gracias por lo que me toca pasar, gracias por las cosas que están hablando, porque se cumple tu palabra y el propósito de tu palabra en mi vida. Con esto, mis amados hermanos, termino. Espero que esta palabra les ayude y ustedes puedan continuar y seguir edificándose conforme a la voluntad de Dios. Que Dios me lo bendiga y el día jueves de la próxima semana nos encontramos para nuestro segundo tema, mis amados hermanos.